Roberto Gargarella. Gargarella, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí escuché algunas objeciones, por ejemplo, a la comisión de juristas. ¿A usted le parece bien la conformación de esta comisión para decidir la reforma? No, primero me preocupa la oportunidad. Digamos, estamos en un momento en donde tenemos dudas sobre si vamos a tener camas para tener a la gente que está bajo emergencia sanitaria y nos ponemos a discutir sobre cuestiones sobre si ampliar la Corte Suprema. Me parece llamativo y preocupante. Porque luego nos internamos en los tecnicismos de si está bien dividir en cámaras, no, si este nombre sí, este nombre no. Pero hay algo inicial, que es cuál es la motivación y por qué esta oportunidad. Yo entiendo que nunca hay la gran oportunidad, siempre hay un momento difícil. Pero sí también entiendo que hay momentos mejores y peores. Y personalmente creo que no hay momento peor imaginable que este. Es difícil imaginar un momento peor que este para pensar una reforma judicial de este tipo, digamos, que incluya, por ejemplo, atención a las causas que están hoy abiertas y donde los propios integrantes del poder político hoy pueden verse beneficiados. Me parece insólito y preocupante, ¿no? Doctor, luego los nombres, hay nombres mejores y peores. Digamos, hay gente amiga, hay gente respetable, hay gente independiente, hay gente sorprendente que esté allí. Pero insisto, me parece que es entrar en los detalles de un tema que me dice que lo tomemos de antes, ¿no? Doctor, ¿y cómo ve, más allá de la cuestión de la circunstancia, la necesidad de que efectivamente haya una reforma en el funcionamiento de la Corte? Me parece que son de los temas que merecen discutirse públicamente en otro momento. Digamos, o sea, yo diría hoy, ¿qué hacemos para reactivar la economía? ¿Qué hacemos para salir de la emergencia sanitaria? ¿Qué hacemos, si se quiere, digamos, para tratar algunos temas de salud pública imprescindibles? No entiendo realmente qué hacemos discutiendo esto en este momento. Insisto, no hay un momento óptimo, pero sí hay momentos muy malos. Este es un momento insólito, diría yo. ¿Y cuál cree que es la motivación? Cuando dice motivación, ¿cuál es la motivación de fondo? Bueno, otra vez, digamos, no comemos vidrio y estudiamos historia, digamos. Entonces, me parece que es un poco una tomada de pelo que, digamos, un gobierno que tiene muchos integrantes con problemas en la justicia penal, en la justicia federal, digamos, que estemos discutiendo una reforma en este momento sobre ese tipo de temas. Otra vez, digamos, si quieren que asumamos una postura de ingenuos, bueno, podemos hacer el intento, pero tenemos mucha historia encima, sí. Doctor, está bien que no es el momento, eso podemos coincidir, digo, está la pandemia, está la situación económica, no es el momento de llevar adelante una reforma. Pero si la van a llevar adelante o van a empezar a hablar del tema, estos 11 miembros de esta comisión tienen un común denominador. Los 11 creen que hay que reformar la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, está dejando afuera de la mirada de otros juristas importantes que no coinciden. O sea, no es una comisión mixta en ese aspecto. No, pero por eso, una es la oportunidad, la otra es la forma, el medio. En lo personal, yo creo que debería hacerse en otro momento y de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, con un proceso de discusión pública más amplia. A mí, en principio, las comisiones de expertos con número muy cerrado, en donde yo, como poder político, tengo la posibilidad de elegir a 4 amigos de acá, 3 amigos de allá, y es un problema. Estas cuestiones requieren otro momento y otra forma, otro medio. Y luego lo central es que si se va a tocar uno de los nervios sensibles de la Organización Democrática Argentina, se requiere de un acuerdo político extraordinario, que a eso van a tener que ir por la fuerza, pero es importante dejarlo claro desde un principio. Si están pensando en una reforma de este tipo, bueno, ¿qué vamos a hacer para tener ese acuerdo político extraordinario? Entonces, este no es un buen comienzo, ni por la forma ni por el medio. Entonces, digo, otra vez, me parece que la respuesta de fondo es, bueno, no seamos ingenuos, o sea, ¿puede el kirchnerismo hacer una reforma de la justicia? Por supuesto. ¿Ha hecho cosas interesantes? Bueno, el decreto 222 en su momento, el juicio político de la Corte. O sea, no teníamos por qué oponernos a eso. Pero, digamos, hoy tenemos todas las razones para pensar que la motivación es otra, y no porque sospechemos,
porque seamos mal pensados, sino simplemente porque somos ciudadanos argentinos que leemos los diarios, leemos un poquito de historia, ¿no? Doctor Gargarella, quería preguntarle, porque más allá de lo que suceda con la Corte Suprema, también, y esto es concreto, va a ingresar en estos días al Congreso un proyecto de reforma de la justicia, y usted hoy publicó, o el diario Clarín publicó una nota suya de opinión en la cual usted plantea si se abre una nueva etapa de impunidad, traza un paralelismo ahí con el juicio a las juntas, pero dejó planteado este interrogante. ¿Usted cree que justamente se abre una etapa de impunidad? Sí, yo decía en la nota, yo soy de las personas que piensan que la justicia debe democratizarse, las reformas son importantes, las necesitamos, el Poder Judicial no funciona bien, pero otra vez digo, importa cuándo, importa cómo, importa, digamos, el modo democrático que lo vamos a hacer, importa el acuerdo profundísimo que necesitamos, por eso llama tanto la atención esta reforma a las apuradas en este momento. Insisto, digamos, sin necesidad de pensar mal, sin necesidad de calificar una reforma judicial porque la haga el kirchnerismo, aun cuando ha hecho muchas cosas muy mal en la materia. O sea, uno podía haber aplaudido, yo aplaudí, digamos, lo que fue en su momento el decreto 222 de Kirchner, digamos, para pluralizar la composición de la Corte. O sea, eso es perfectamente posible. Simplemente que tenemos mucha historia cercana. Consejo de la Magistratura 1, Consejo de la Magistratura 2, democratización de la justicia, todas las movidas que hubo en este camino de impunidad en estos pocos meses. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Que seamos ingenuos? No, digamos, si uno simplemente ve el dato objetivo, no es una suspicacia o uno que es un mal pensado, es lo que le han puesto enfrente, ¿no? ¿Le parece mal que Veraldi esté en la comisión? Sí, porque, digamos, por el involucramiento obvio que tiene con la expresidenta, que es parte del problema, pero otra vez, llegar a ese punto de la discusión es haber entrado demasiado en ella, que es, hay algo previo y es, esto merece discutirse en otro momento y de otro modo, y requiere de un respaldo democrático que no se está buscando. Entonces, hay problemas por todos esos lados. Si quieren, entramos en los detalles. Sí a la ampliación de los miembros de la Corte, sí a la sala, sí, podemos hacer esa discusión. Pero insisto, yo me detendría unos pasos antes. Antes, si me dan unos segundos, quiero que Laura nos ponga al tanto de cómo viene esto desde el punto de vista legislativo, si le parece. Laura, ¿cómo está? Bueno, a ver, hay dos pilares en esta cuestión que está enfrentando el Poder Ejecutivo, que va a presentar, bueno, en los próximos días la reforma a la justicia, lo hará por el Senado. Vos sabés bien, Pancho, que en el Senado el oficialismo tiene, como diríamos, la vaca atada, ¿no? Porque tiene una mayoría importante, no los 2/3, pero aquí no se requieren los 2/3, necesita mayoría simple, así que en principio estaría garantizada la media sanción en el Senado. En la Cámara de Diputados, la reforma de la justicia, bueno, tendría un trámite un poquito más complejo, pero yo diría que el oficialismo tendría los votos. ¿Por qué te digo esto? Porque el oficialismo hoy está galvanizando una mayoría que, además de los propios, suma aliados que hasta ahora le vienen votando prácticamente todos los proyectos, aún los más polémicos, como el que se va a votar este viernes. Después lo vamos a ampliar, la moratoria y este regalo que le están haciendo a Cristóbal López. Pero lo cierto es que se está galvanizando una nueva mayoría en la Cámara de Diputados con el aporte de aliados. Y te insisto, como esta reforma se requiere mayoría simple, en principio tendría los votos garantizados en ambas cámaras, sobre todo en el Senado, un poquitito más dificultoso, pero con posibilidades de éxito en la Cámara de Diputados. Otra cosa es aumentar el número de miembros de la Corte. Ahí sí hay un problema, porque ahí se necesitan los 2/3 de los miembros del Senado, con lo cual ahí la cosa se pone más complicada, y lo cierto es que hoy, justamente, Juntos por el Cambio ha anticipado que no va a dar ese número para ampliar los miembros de la Corte. De hecho, te cuento que Julio Vitovelo se ha comunicado con los líderes parlamentarios de Juntos para el Cambio para que participen mañana en lo que recién describía Hernán Capielo, como toda esta puesta en escena tan glamorosa que se va a hacer en la Casa Rosada mañana con la presentación del proyecto. Lo cierto es que Vitovelo se comunicó con los líderes de Juntos por el Cambio y ninguno aceptó. No van a ir. No van a estar presentes los representantes de la oposición mañana, con lo cual se anticipa una discusión intensa en el Congreso, más dificultoso para la Corte Suprema, un poquitito más sencilla tal vez para la reforma de la justicia. Doctor, si yo fuera Alberto Fernández, digo, bueno, si nosotros convocamos al diálogo y no vienen.
No, mira, yo creo que están andando por un andarivel de legitimidad democrática muy estrecho. Digamos, la gente está muy alerta y los cambios de opinión, digamos, ciudadanos tienen que ver con eso, con que la gente está muy alerta de cada paso que da. Entonces, si yo le pudiera dar un consejo al presidente, le diría, si va a adentrarse en reformas de este tipo, busque un respaldo democrático extraordinario. La necesitan, como la necesita usted, porque si usted lo que hace es forzar, digamos, una decisión de este tipo, bueno, a lo mejor le sale victoriosa, pero va a perder en legitimidad extraordinariamente. Entonces, le diría, reformas sustantivas del sistema institucional requieren acuerdos democráticos sustantivos. Ni una comisión de expertos, ni en este momento, ni a las corridas, ni en el medio de la emergencia, que lo que tenemos que ver es cómo hacemos para, digamos, dar respiradores suficientes o camas suficientes. Entonces, no genere sospecha alrededor de una reforma que requiere tanto acuerdo democrático, ¿no? ¿No le parece, doctor, suficiente garantía el hecho de que pueda darse el debate en el Parlamento? Me parece que, digamos, si se van a tocar de las instituciones centrales, o sea, la garantía es eso. Yo lo que pido es el respeto, obviamente, a los procedimientos democráticos constitucionales. Hay muchas razones para sospechar por el modo en que se han estado tomando las decisiones en todo este tiempo, que es un modo muy poco respetuoso de los requerimientos procedimentales de la Constitución. Estamos viviendo en una época que, bajo la excusa de la emergencia, que aquí parece no ser relevante, digamos, se toman todas las decisiones centralizadas en el presidente y el jefe de gabinete. Entonces... Sí, lo que también no hay que no dejar de lado que en paralelo están sucediendo varias situaciones, ¿no?, en torno a la justicia. Por un lado, la presentación del proyecto de ley mañana con la reforma del fuero federal. Por otro lado, la comisión de expertos que va a trabajar sobre la Corte. Al mismo tiempo, hay un avance en el Consejo de la Magistratura para anular el traslado de jueces, que son justamente los jueces que confirmaron, entre otras cosas, el procesamiento de Cristina Kirchner, la causa de los cuadernos. Y además hay una embestida para forzar la renuncia del procurador Casal y forzar que asuma el tercero en la línea sucesoria, que sería afín o alguien a quien le gustaría al gobierno tener de procurador. O sea, hay que mirar todo junto el escenario y ahí pareciera que sus sospechas encuentran algún aval, doctor. Sí, pero otra vez, no son sospechas de un capcioso, son sospechas de alguien que simplemente es un ciudadano que sabe de historia o que estudia historia como cualquier otro. Por eso yo diría, otra vez, sé que estas peticiones tienen poco vuelo y poca relevancia, pero diría, tomen en serio lo que significa para la Argentina en este momento la búsqueda de impunidad. La Argentina no come vidrio, tenemos mucha historia encima, sabemos, hemos aprendido, han pasado un montón de desgracias en el camino relacionadas con la impunidad. A la gente le molesta y la gente, quiero decir, a una mayoría de los votantes, aun cuando no sean activos lectores del derecho, pero les molesta la impunidad. Es serio el tema de la impunidad para la sociedad. Entonces, no jueguen con eso, porque es serio socialmente y va a tener malas consecuencias en el sentido de que genera un ánimo social muy negativo. Doctor, entonces, lo diría como consejo de buena fe. Es un tema demasiado serio para tratar de sacarlo